para que ustedes cuando quieran revisarla la puedan encontrar y puedan revisar pues algunos temas que de pronto por el tiempo se olvidan o que quieran repasar. Adicionalmente, recuerden que cualquier duda que ustedes tengan relacionada con el taller, estoy completamente a la orden. Podemos empezar la clase con eso. En algún punto de la clase usted me puede decir, profesor, yo no entiendo el taller o no entiendo este punto y yo se lo aclaro completamente, ¿sí? Eh, lo que vamos a realizar el día de hoy es un tema extra aparte del taller, pero vuelvo y digo, si tiene alguna duda del taller, me pregunta, como yo se lo expliqué en la clase pasada. Pienso que podrían haber dudas o inquietudes el día de hoy. Si no hay dudas e inquietudes, seguimos adelante. Este tema lo trato porque también es fundamental, no solamente en física, en las ciencias naturales físicas, sino también en las ciencias naturales química, en biología, en matemática. Ese tema que les voy a explicar, pues va a ayudarles, no solamente en esta materia, sino en muchas otras materias y en su vida cotidiana, cuando reciba información a través de gráficos, etcétera. Aquí me escribe José Manuel, me dice que él es un estudiante nuevo. Bueno, bienvenido José Manuel. Trata de tener en cuenta el taller que hemos entregado en días anteriores y si te hace falta me comentas por el interno. El taller tiene una fecha de entrega, si no estoy mal es el 24 de mayo, no estoy seguro, pero creo que esa es la fecha. Revisa pues, listo, perfecto, entonces es la fecha. Hoy estamos a 7 de mayo, quiere decir que nos hacen falta 17 días para la entrega. Entonces es bueno que empecemos a revisar cada uno de los talleres, a ver qué dudas tenemos y contactarnos directamente con cada uno de esos profesores. Si no estoy mal, no sé si de pronto en las primeras páginas estaría la página de los contactos, pero si tienes alguna duda, José Manuel, del teléfono de algún docente, pues me comentas por el interno. Yo no es que conteste de una, pero yo voy contestándole a todos los estudiantes lo más rápido que puedo, en el orden en que me preguntan, y seguramente te contestaré con el contacto de ese profesor con el que te quieres hablar. Estamos en las clases virtuales donde trabajamos los temas de los talleres, pero el día de hoy no vamos a trabajar ese tema porque el tema del taller yo lo hice corto. Como lo decía anteriormente al comienzo de la clase, ese taller se resuelve en 2 horas, creo que puede ser en 2 horas, puede ser en menos tiempo o un poco más, pero lo hice corto realmente por la intensidad horaria y porque es la primera vez que estamos viendo esta asignatura, tanto ustedes como yo, y no quería complicarlos con temas mucho más avanzados, sino vamos a ir paso a paso, poco a poco. Y vuelvo y digo, si usted tiene alguna duda, me puede preguntar ahora, si de pronto cualquier cosa me puede preguntar por el interno, o sea, por mi WhatsApp interno, y por ese lado vamos realizando todas las consultas y tratando de resolverle todas las dudas y todas las inquietudes que usted tenga. Bueno, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a tratar un tema que se llama el plano cartesiano y vamos, les recomendaría que en este momento, por favor, tomaran un cuaderno o una hoja. Si puede ser una hoja cuadriculada, mucho mejor. Si no es cuadriculada, no pasa nada. Y si tiene a la disposición, si usted cuenta con lápiz, lapiceros de colores o lápices de colores, mucho mejor porque vamos a tratar un tema que hay que dibujar para poder entenderlo muy bien. Entonces, yo empiezo explicando, todavía no copié nada. Cuando termine de explicar algunas partes, yo paro la explicación para que ustedes tengan tiempo de copiar, tengan tiempo de dibujar lo que vamos a hacer el día de hoy. Y en este orden de ideas, yo creo que cuando nosotros hacemos, copiamos, cuando dibujamos lo que estamos aprendiendo, yo creo que hay una mayor manera de entenderlo mejor, ¿sí? Entonces, vuelvo y digo, hay algunos estudiantes que todavía están intentando ingresar con el correo personal. Lo hemos dicho en varias ocasiones que vamos a ingresar es con el correo institucional. Si tiene alguna inquietud, si tiene algún problema, me escribe a mí, yo le resuelvo esa duda y esa inquietud para que pueda ingresar con el correo institucional. ¿Qué más? Bueno, vamos a empezar con el tema. Por favor, tenga lápices de colores o lapiceros de colores si tiene disponible y vamos a empezar. Entonces, lo que va a hacer primeramente es compartirle pantalla, a empezar a mostrar las diapositivas. Esperemos un momento, listo. Bueno, entonces vamos a empezar compartiendo la pantalla. Lo que vamos a trabajar el día de hoy es lo que se llama el plano cartesiano. El plano cartesiano está compuesto, es implementado muchas veces
para ubicaciones de puntos o lugares específicos en el espacio. Cuando de pronto un avión hace un recorrido, el plano cartesiano le es muy útil porque cuando está en el aire a veces se vuela de noche. Y en el aire, a diferencia de las carreteras a las que estamos acostumbrados nosotros a transitar, en el cielo no hay luces, no hay lámparas, no hay absolutamente nada que muestre el camino, ni tampoco permite la oscuridad observar si de pronto hay otra aeronave cerca, próxima, y eso podría producir un choque, un accidente y la pérdida de vidas humanas. Pero gracias al plano cartesiano, estas aeronaves pueden ubicarse fácilmente, pueden hacer sus recorridos con la seguridad de que aunque no ven absolutamente nada los pilotos, saben que no van a colisionar. En este orden de ideas, el plano cartesiano tiene mucha aplicación en lo que es lo que está relacionado con la ubicación de puntos o lugares en el espacio. Vuelvo a hacer la aclaración, si de pronto alguien conoce, tiene algún conocido que hace parte del grupo, que para poder ingresar necesitamos ingresar con los correos institucionales y no con los correos personales, porque todavía hay personas que están intentando ingresar con los correos personales y lo que yo quiero evitar es que nos distraigamos, porque la otra vez que tuvimos clase, esas personas, no todas, pero sí algunas empezaron a hacer algunas actividades fuera de lo que estamos nosotros intentando hacer aquí, que es aprender lo que estamos viendo en esta clase. Bueno, entonces, no sé si ustedes se acuerdan, voy a tratar de ubicarlo. Nosotros bueno, el año pasado no, en este mismo año, cuando yo era el docente de matemáticas, vimos lo que era la recta numérica. Entonces, no sé si se acuerdan, por si no se acuerdan, voy a hacer una explicación breve. Cuando hablábamos de los números enteros, decíamos que los números enteros los ubicamos en la recta numérica, en donde el centro de la recta numérica corresponde al valor cero y a partir del cero hacia la derecha nos encontramos con los números enteros positivos. Entonces tenemos al más 1, al más 2, al más 3, al más 4, al más 5, al más 6, al más 7, más 8, más 9, más 10, más 11, más 12. Y tal vez usted mira, profesor, pero yo no veo al más 7, no veo al más 8, ni al más 11, ni al más 12, no veo esos números. Sí, no los ve porque no los quise colocar, porque seguramente la pantalla no me iba a dar para colocar todos los números positivos. Pero con estos tres punticos, los que estoy indicando es que esto continúa. Y esta flechita también está indicando que toda esta numeración continúa. Y tal vez usted me preguntará, pero ¿y dónde terminan esos números? Pues precisamente esos números no terminan. Ahí estará el más 10, el más 20, el más 30, más 40, más 1.000.000, hacia acá. Entonces, por eso, como eso no termina, se dice que esto tiende al infinito. Y de la misma manera, del centro a la izquierda, nos encontramos, bueno, pero antes de eso decíamos que pues aquí están los números enteros positivos y que son simbolizados con la letra Z mayúscula. Pero como hablamos de los enteros positivos, el símbolo es una Z mayúscula y en la parte superior un signo más. Y decíamos que los números enteros positivos se le agrega un signo más, pero que este signo más es opcional. Es decir, si usted coloca el signo más o no lo coloca, en ambas representaciones estamos indicando que nos estamos refiriendo a los números enteros positivos. En ese mismo orden de ideas, desde el 0 hacia la izquierda, nos encontramos con los números enteros negativos. Es decir, con el 0, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, el -6, el -7, el -8, el -9. Y nuevamente le hago la aclaración, no se ve aquí el -8, ni el -9, ni el -10, ni el -7, pues porque ya no me cabe en la pantalla, pero esta flecha que está indicando hacia allá me está enseñando de que esos Profe, números continúan y no terminan. Señor, profe, perdón, es señor. que se me había ido la internet. Ah, no, tranquilo, no te preocupes. Yo entiendo y por eso estamos grabando esta clase para que aquellas personas que tengan inconvenientes con el Internet, que tengan inconvenientes relacionados con ese tipo, queda grabada. Entonces yo se la envío al grupo que tenemos, que se llama Ciencias Física del grado, perdón, que se llama séptimo. Yo se lo envío a la clase para que cuando ustedes retome la conexión o se estabilice, pueda observar la clase de una manera más fluida. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema, pero muchas gracias por avisarme. Entonces,
Como les decía, en esta parte, pues los números continúan, pero como la pantalla no me da, pues lo deja hasta el -6. Pero recuerden que aquí está el -7, el -8, -9, y eso continúa y no termina. Y como no termina, se dice que eso tiende hasta el infinito. Bueno, en cuanto a los números negativos, decimos que el símbolo es una Z mayúscula, pero en la parte de arriba un signo menos, indicando que corresponden a los números enteros negativos. Ahora, en cuanto a los números negativos, se le agrega un signo menos y en este caso sí es obligatorio, ¿sí? Es decir, que al número negativo tenemos la obligación de colocarle el signo menos. Si usted se lo olvida, estará cometiendo un error. Y finalmente dijimos que el 0 es el elemento neutro, es decir, que no es ni positivo ni negativo. Bueno, eso es en cuanto a la recta numérica que trabajamos nosotros cuando estábamos trabajando en matemáticas, pero ahora en física nosotros vamos a encontrarnos con lo que es el plano cartesiano. Y el plano cartesiano está compuesto por dos rectas numéricas. Una recta numérica horizontal, es decir, una recta numérica en esta dirección. Miren que alguien parece que me está preguntando algo. Dice acá, profe, tengo problemas con el internet, entonces no lo puedo escuchar casi. Tranquilo, Miguel Ángel, yo entiendo, como les decía ahorita, que hay algunos momentos en que tenemos dificultad con la señal. Por eso estamos grabando la clase, para que todos podamos tenerla después, cuando la señal que llega a nuestros hogares se restablezca o se estabilice. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, el plano cartesiano está compuesto por dos rectas numéricas. Primeramente, una recta horizontal, ¿sí?, que está dibujada en color azul, como la ven acá, que comúnmente, aunque no siempre, pero la mayoría de las veces se le da el nombre de X. O sea, a esta recta numérica, cuando hablamos del plano cartesiano, ya no se le llama recta numérica, sino que se le llama eje. Y al eje horizontal, es decir, al que está dibujado en azul, es muy común que las personas lo llamen el eje X. Y como pueden ver, aquí se encuentra el centro. No puse el 0 por cuestión de dibujo, pero aquí en el centro va el 0. Y hacia la derecha nos encontramos con los números positivos, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. No coloco el 11, el 12, el 13, el 14, el 20, el 100 porque no me cabe en la pantalla. Pero la Es idea es que esta infinito. flecha, señor, perdón, Que llega hasta infinito. muy bien, Aaron, que llega hasta infinito. Esa flecha nos indica que llega hasta infinito. Y pues no el infinito pues es un número que nunca termina, que siempre va aumentando. En ese mismo orden de ideas, del centro hacia la izquierda, nos encontramos con los números negativos del eje X o el eje horizontal. Es decir, el -1, el -2, el -3, el -4, el -5, el -6, -7, -8, -9, -10, el -11, -12. No lo coloco porque la pantalla pues no me alcanza, pero nuevamente esto tiende hasta menos infinito. ¿Por qué hablo de menos infinito? Porque pues para la izquierda se encuentran los números negativos y como no termina, entonces coloco menos infinito, pero bueno. Pero adicionalmente el plano cartesiano está compuesto por una recta numérica vertical que voy a dibujar en color verde. Miremosla acá. Y nuevamente no dibujé el 0 aquí en el centro de la recta color verde por cuestión de dibujo, porque a veces se puede enredar la visualización de lo que les quiero explicar, pero aquí donde está el punto rojo va el 0. Entonces miremos que desde el centro de la recta verde hacia arriba nos encontramos con los números positivos. Ahora, a esta recta vertical se le llama eje Y, ¿sí? También se le llama eje vertical, o cualquiera de los dos anteriores nos pueden servir para nombrar a este eje. O sea, el eje, la recta en color verde se llama eje vertical o eje Y. Y la recta en color azul se llama eje X o también se llama eje horizontal. Entonces, en cuanto al eje Y o el eje vertical, tenemos que del centro hacia arriba tenemos los números positivos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, hasta infinito, mientras que de la parte central de la recta verde hacia abajo nos encontramos con los valores negativos del eje Y, es decir, -1, -2, -3, -4, -5. Entonces, este -5 también le sigue el -6, el -7, el -8. Esto nunca termina. No los dibujo, nuevamente les explico, porque la pantalla no me da.
pero realmente esto continúa y nunca termina, y por eso se dice que esto tiende hasta el menos infinito y hacia arriba tiende hacia el más infinito o hacia el infinito, como quiera, o al infinito positivo. Ahora, el punto en el que se intersectan, es decir, el punto en el que se une el eje X con el eje Y, que es este punto de acá, se le llama el origen. El origen. Y es el punto que corresponde al valor cero, tanto para el eje X como para el eje Y. Vuelvo y hago la aclaración. No coloco el número Profe, cero para profe, no. perdón, le Señor, interrumpo. claro, No Sebastián. solo, no sé si solo fui yo, pero se le paró por un momento. Ah, ok. Entonces ¿Alguien no más le tuvo ese? escuché, no solo, ¿Alguien más tuvo ese? no sé si fui yo. Ah, ok. ¿Alguien más tuvo ese inconveniente? No, profe, siempre se lo ha escuchado bien. Sí, bueno. De pronto fue que allá también, pero de todas maneras yo voy a repetir porque no hay ningún inconveniente. Hablaba ahorita anteriormente de que el plano cartesiano está conformado por dos rectas numéricas. Una que es horizontal, que está dibujada en color azul, y una vertical, que está dibujada en color verde. También dije que estas rectas ya se llaman no rectas numéricas, sino ejes. Y que comúnmente el eje horizontal, que está en azul, se le llama al eje X, y comúnmente, en la mayoría de las veces, al eje vertical, que está coloreado en color verde, se le llama el eje Y. Y que el punto en el que se unen o se interceptan el eje azul con el eje verde, o sea, el eje X con el eje Y, se le llama origen. Y corresponde al valor cero, tanto para el eje X como para el eje Y, porque si nos damos cuenta que sería 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, aquí también sería 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etcétera, etcétera. Entonces a este punto se le llama 0, que corresponde al valor, perdón, origen, que corresponde al valor 0 tanto para el eje X como para el eje Y. ¿Qué más puedo decirles acerca del plano cartesiano? Que el plano cartesiano tiene como función principal, aunque no es la única, la ubicación de puntos en el espacio. Esto que estamos haciendo aquí es para aprender a ubicar puntos. Más adelante veremos cómo se ubican estos puntos, pero el principal objetivo de esta parte de la clase, de este primer momento, es que podamos entender cuáles son las partes del eje del plano cartesiano. ¿Cuántos son los ejes que lo componen? Que son dos. Un eje horizontal que está en color azul, que se llama el eje X, y un eje vertical que está en color verde, que se llama el eje Y, y que hay un punto donde ellos se interceptan, que se llama origen, que corresponde al valor cero, tanto para el eje X como para el eje Y. Y que entendamos que una de las principales o la principal aplicación de este tema, que no solamente es para la física, sino para matemáticas, para la geometría, para la química, la biología, hasta para las ciencias sociales, para la educación física, etcétera. Pero uno de los principales usos es poder ubicar puntos en el espacio. Entonces, por eso, en ese orden de ideas, la pregunta que queremos resolver en la clase del día de hoy es, ¿cómo podemos ubicar estos puntos en el plano cartesiano? Bueno, antes de empezar con la explicación, quiero que nos tomemos el tiempo de hacer este dibujo de este plano cartesiano en nuestro cuaderno o en la hoja que estemos utilizando. Si podemos implementar colores, mucho mejor para que sea de una manera más ordenada, pero si usted no tiene colores, no importa. Pero por favor, este es el momento en el que vamos a dibujar esto en nuestros apuntes para poder entenderlo mejor. Y de hecho, cualquier duda o cualquier inquietud me puede comentar. Listo, le voy a dar 5 minutos más o menos para que lo podamos copiar y poder continuar. ¿Listo?
Listo, muchachos. Entonces, vamos a continuar con el proceso de cómo ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Voy a explicar primeramente y coloco unos ejemplos que yo voy a resolver. Cualquier duda o inquietud me comentan y al final hacemos una actividad que no va a ser para calificar, sino para que participemos y ver qué tanto pudimos aprender de la ubicación de puntos en el plano cartesiano. ¿Listo? Entonces, para responder a la pregunta de cómo ubicar estos puntos en el plano cartesiano, lo que tenemos que tener en cuenta es que para ubicar puntos se utilizan los pares ordenados o también llamadas coordenadas. Entonces, cuando hablamos de pares ordenados, tenemos que tener en cuenta el significado de estas palabras. Cuando hablamos de pares, hablamos de dos. Por ejemplo, cuando hablamos de un par de zapatos, hablamos de dos zapatos. Cuando hablamos un par de un par por ejemplo, de relojes, hablamos de dos relojes. O sea, que cuando hablamos aquí de pares, estamos hablando de dos números diferentes. Y cuando hablamos de ordenados, como esta palabra lo indica, debe tener un orden que ya está establecido y no de la manera que yo crea. Entonces, cuando hablamos de coordenadas, como estábamos comentando, nos encontramos con dos números separados por una coma y dentro de unos paréntesis. Entonces usted me dirá, pero profesor, eso no es un número, es una letra. Y eso también es una letra, sí. Pero la coloqué así para indicar que el primer número siempre va a corresponder al valor en el eje de las X y el segundo número siempre va a corresponder al valor en el eje de las Y. Voy a hacer, por ejemplo, la ubicación de algunos puntos. Empecemos con un punto que yo quise llamar el punto A, pero le pude llamar Cristian a ese punto, o le pude llamar con cualquier otro nombre. Se me ocurrió llamarlo con la letra del alfabeto A, cuyas coordenadas son 9,2. ¿Qué indica esto? Que el primer número representa el valor en el eje de las X y el segundo número representa el valor en el eje de las Y. Entonces, primeramente ubico el 9, como es el primer número, me ubico en el eje de las X y digo, ¿dónde se encuentra el 9 positivo? El 9 positivo se encuentra acá y el segundo número corresponde al eje Y. Entonces me pregunto, aquí en el eje Y, ¿dónde se ubica el 2 positivo? El 2 positivo se encuentra acá. Ya después de habiendo ubicado los puntos o los valores en el eje X y en el eje Y, voy a trazar una línea imaginaria a partir del 2 y voy a trazar una línea imaginaria a partir del 9. Y en el punto donde se encuentran corresponde a las coordenadas de mi punto A con coordenadas 9,2. Quiere decir que aquí donde se encuentran se ubica el punto A. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Recordemos que el primer número corresponde al valor del eje de las X y el segundo número corresponde al valor en el eje de las Y. ¿Sí? Voy a hacer otro ejemplo. Voy a ubicar otro punto que he llamado B, cuyas coordenadas son 7, menos 2, es decir, 7 positivo y 2 negativo. Entonces recordemos que el primer número corresponde al valor en el eje de las X. Entonces me pregunto, ¿dónde está el 7 positivo en el eje de las X? Aquí se encuentra. 7 positivo en el eje de las X. Y ahora el segundo número que corresponde al eje de las Y, por lo tanto me pregunto, ¿dónde se encuentra el 2 negativo en el eje de las Y, el menos 2? Miremoslo acá. Hecho esto, proseguimos a hacer una línea imaginaria a partir de menos 2 y una línea imaginaria a partir del 7. ¿Dónde se encuentran? Es decir, en este punto está ubicado precisamente las coordenadas del punto B, cuyas coordenadas son 7, menos 2. Vean, 7 en X y menos 2 en Y. Recuerden, el primer número corresponde al valor en el eje de las X y el segundo número corresponde al valor en el eje de las Y. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces vamos a ubicar otro punto, o yo voy a ubicar otro punto que es llamado C, cuyas coordenadas son menos 3, menos 1. Significa que para el eje de las X corresponde a menos 3 y para el eje de las Y corresponde a menos 1. Entonces me pregunto, ¿dónde se encuentra el 3 negativo o el menos 3 en el eje de las X? Se encuentra acá, en este punto de acá.
Muy bien, aquí se encuentra el menos 3. ¿Y dónde se encuentra el menos 1 o el 1 negativo en el eje de la Y? Nos encontramos con él acá. Entonces, a partir de ahí trazo una línea imaginaria a partir de 3 y una línea imaginaria a partir de menos 1. ¿Dónde se encuentran? Donde se encuentran está ubicado el punto C con coordenadas menos 3, menos 1. ¿Sí? Y finalmente, para colocar un último ejemplo, voy a ubicar el punto D con coordenadas menos 6,4. Entonces, hago lo mismo. El primer número corresponde al valor en el eje de las X. ¿Dónde está el 6 negativo en el eje de las X? Se encuentra acá. Y en el eje de la Y corresponde a 4 positivo. Entonces, el eje de la Y, aquí están los negativos, aquí están los positivos. El 4 positivo se encuentra acá. Entonces, a continuación voy a trazar una línea imaginaria a partir del 4 positivo y voy a trazar una línea imaginaria a partir del 6 negativo. Y donde se encuentran está ubicado el punto D con coordenadas menos 6,4. Entonces, he hecho 4 ejemplos de cómo se ubican puntos en el plano cartesiano a partir de las coordenadas de cada punto. Entonces, lo que tenemos acá se llaman coordenadas. Coordenadas. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, Sí. yo tengo una inquietud. Yo he Dime. escuchado por ahí sobre el eje Z. ¿Me lo podría explicar? Sí, pero el eje Z lo utilizamos generalmente cuando estamos hablando de una ubicación dentro del espacio en 3 dimensiones. Yo creo que por ahora sería bueno que entendiéramos esto, ¿sí? Que es en 2 dimensiones, pero explicar Z ahorita no creo que de pronto sea lo adecuado. Ya una vez terminemos este tema y tengamos claridad, tal vez podamos explicar lo del eje Z, porque da la particularidad que cuando metemos otro eje acá, que es el eje Z, ya estamos ubicando puntos en el espacio tridimensional y nos tocaría tener la capacidad de ver en la pantalla, que es de 2 dimensiones, un espacio de 3 dimensiones. O sea, tendríamos que tener la capacidad de ver en perspectiva las cosas, lo cual no siempre ocurre. Yo logré verlo ya en la universidad, cuando estaba estudiando la carrera universitaria que realicé, y fue un poco complicado. Entonces, con base en eso, yo creo que primero mejor entendamos el eje X y el eje Y por ahora. Si de pronto tú continúas con la inquietud, me lo preguntas, lo podemos explicar acá, pero creo que de pronto nos podríamos confundir. Vamos paso a paso y en la medida que pase el tiempo, es posible que se los muestre, pero creería que con esto vamos bien. Vamos bien y cuando de pronto te sientas más confiado en este tema, hagamos varios ejercicios, miremos cómo son las gráficas o las funciones en el plano cartesiano en 2 dimensiones, tal vez podemos realizar una explicación del eje Z. Pero para no dejarte con la inquietud, vamos a ver, voy a tratar de ubicar una gráfica con el eje Z. Dame un segundo y voy a buscarla inmediatamente aquí para mostrártela, pero realmente, pues, digamos que es algo que tenemos que manejar poco a poco para poder entenderlo. Dame un minuto y te lo encuentro acá. Bueno, miremos, yo sé que de pronto no vamos a comprenderlo inmediatamente, sí, porque es algo ya de mayor complejidad, pero esta gráfica que les estoy mostrando acá hace parte de un trabajo que yo presenté en la universidad, en donde implementamos el eje Z que nos comentaba el compañero. Entonces, aquí tenemos el eje X, esta línea hace parte del eje X, esta línea de acá hace parte del eje Y, solamente que nosotros la estamos viendo de frente, pero aquí se encuentra como si estuviera en un piso,
mientras que en la explicación que estamos dando en la clase, en el tema del plano cartesiano, es como si estuviera en una pared. Y este que está aquí es el eje Z, ¿sí? Entonces miren que las gráficas son muy diferentes. No sé si logran ver que esto es como una alfombra que baja por acá y sube por acá. Y esa es una gráfica en 3 dimensiones donde tenemos la implementación del eje Z. Entonces, en este orden de ideas, cuando usamos el eje X, el eje Y y el eje Z, es para ubicar puntos en el espacio tridimensional. Pero en el momento nosotros no estamos haciendo esto, Profe, sino que lo estamos encontrando en un plano bidimensional, o sea, de 2 dimensiones. Señor. perdón, es que pues se me volvió a caer el internet y no sé por qué. No, pues no Todo. te preocupes, José Manuel, no tienes que de pronto sentirte mal o de pronto excusarte, no te preocupes, yo entiendo completamente eso a veces nos pasa a todos, a mí también me ha pasado, entonces no te preocupes porque nosotros estamos grabando esta clase y cuando terminemos de realizar la clase yo les envío la grabación para que cuando tú tengas una señal de internet un poco más estable te puedas ver la grabación sin ninguna interrupción. No te afanes por eso, no tienes que pedirme excusas, no te preocupes que yo entiendo, ¿sí? No tienes que sentirte mal, ¿vale? Entonces, pues nosotros por ahora nos encontramos en el plano bidimensional porque tenemos dos rectas numéricas. La palabra o el prefijo pi indica dos. Bidimensional quiere decir 2 dimensiones. El eje X es una dimensión, el eje Y es otra dimensión. Mientras que esta gráfica de acá está en el plano tridimensional. ¿Cuáles son el prefijo tri viene de 3? Tenemos aquí, ¿cuáles son las 3 dimensiones? El eje X, el eje y este de acá es el eje Z. Pero como les decía anteriormente, esto no nos corresponde en este momento. Nosotros primero, antes de correr, tenemos que empezar a caminar y aprender a caminar. Entonces, primero aprendamos bien a caminar para tener las herramientas de llegar a correr y a correr a gran velocidad. Se las mostré como para que no quede en el aire esa pregunta, pero digamos que en este momento no es el instante adecuado para hablar del eje Z. Por ahora entendamos que tenemos dos ejes, que uno es el eje horizontal o eje X y el otro es el eje vertical o eje y que a esto le denominamos el plano cartesiano. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, otra inquietud relacionada con esto? Bueno, entonces voy a darles unos minutos para que copiemos esta parte, estos puntos, la ubicación, sus coordenadas dentro del plano cartesiano que dibujamos anteriormente, para que recordemos o repasemos cómo es que se ubican puntos en el plano cartesiano a partir de sus coordenadas. ¿Listo? Para eso les voy a dar unos 2, 3 o 4 minutos o 5 minutos, no hay problema, pero vamos a hacerlo para poder practicar, vamos a escribir, que eso nos ayuda a aprender mucho más. ¿Listo? Entonces, por favor, copiemos esto, los apuntes que estamos tomando. Profe, ¿Sí? ¿puede ¿Alguien volver a está mostrar hablando? la pantalla, porfa? Claro que sí. Ahora sí. Es que estaba comentándole a un estudiante que, pues para ingresar son con los correos institucionales. Y eso lo tenemos que tener presente. Algunos han intentado ingresar con correos personales y la idea es que lo hagamos con los correos institucionales, ¿vale? Bueno, sigan copiando y ya en unos minutos retomamos.
Profe, hago ese plano. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna inquietud? Sí, profe. Dime, José Manuel. Le iba a decir que si yo tenía que hacer el plano. Todos tenemos que hacerlo, todos, Ah, bueno, profe. ¿vale? Muchas gracias, profe. Vale. De igual manera, si no nos queda de pronto el tiempo para copiarlo, recuerden que esta clase va a quedar grabada, pero me interesa mucho que lo copiemos para que podamos resolver dudas que se pueden generar en la ubicación de puntos en el plano cartesiano. Esa es la intención principal que yo tengo. Y pues qué bueno que las dudas y las inquietudes surjan ahora dentro de la clase para poder explicarlas inmediatamente. Sin embargo, si usted está viendo este video ya después de que yo lo grabé, me puede consultar al interno y yo le responderé lo más pronto posible. ¿Alguien falta por copiar el plano cartesiano con los puntos? No, profe, ya. Listo, entonces, bueno, entonces vamos a continuar. Listo, entonces, para terminar, vamos a explicar una última cosa del plano cartesiano. Como pueden dar cuenta, como se pueden dar cuenta, el plano cartesiano está dividido a su vez en cuatro zonas, por decirlo así. Démonos cuenta que estas dos rectas dividen la pantalla en cuatro partes. Esta es una parte, esta de acá es otra parte, esta de acá es otra parte y esta de acá es otra parte. Entonces, como son cuatro partes, se le llaman a cada uno de esos cuadrantes, ¿sí? Cuadrantes que puede venir de la palabra cuatro o de cuadrado, no sé. Pero el asunto es que están divididos en cuatro partes iguales. Aquí tenemos una parte, otra parte, otra parte y otra parte. Entonces, para ubicarnos mejor, se estableció un nombre para cada una de esas partes. Entonces, a esta se le llama el primer cuadrante, a esta zona de acá. A esta zona que le sigue se le llama el segundo cuadrante. A esta zona de acá, donde está el puntero rojo, se le llama el tercer cuadrante. Y finalmente, a esta zona de acá se le llama el cuarto cuadrante.
Usted me preguntará por qué lo nombraron así. No tengo idea, pero está nombrado de esa manera. Y cuando hablemos del primer cuadrante, nos tenemos que enfocar en esta zona. Cuando hablemos del segundo cuadrante, en esta zona. Asimismo, cuando hablemos del tercer cuadrante, nos ubicamos en esta zona. Y finalmente, cuando hablemos del cuarto cuadrante, nos ubicamos en esta zona. ¿Qué particularidades tienen estos cuadrantes? Pues que en el cuadrante 1 pertenecen al cuadrante 1 todos los puntos cuyas coordenadas son dos números positivos. Recordemos que esto tiene un orden y que el primer número representa el valor en el eje X y el segundo número corresponde al valor en el eje Y. Entonces, si el primer número es positivo, corresponde al eje X positivo, y si el segundo número es positivo, corresponde al eje Y positivo. Por lo tanto, todos los puntos que pertenecen al primer cuadrante, ambas coordenadas son positivas, ¿sí? Por el contrario, bueno, miremos que aquí la primera coordenada positiva, la segunda coordenada positiva, como le estaba explicando. Bueno, cuando hablamos del segundo cuadrante, quiere decir que esto corresponde el primer número a un valor negativo del eje X, o sea, a estos valores negativos del eje X, y corresponde a valores positivos del eje Y, ¿sí? A valores positivos del eje Y. Si tenemos valores negativos para el eje X y valores positivos para el eje Y, nos correspondería a puntos que pertenecen al segundo cuadrante. Ahora, si por el contrario tenemos en el tercer cuadrante, corresponden todos los puntos cuya primera coordenada y segunda coordenada son negativas. Porque recordemos que el primer número corresponde al valor de la coordenada en X y este valor de coordenadas en X en esta parte corresponde a los valores negativos del eje X. Y acá corresponde a los valores negativos del eje Y. Entonces, finalmente, cuando tenemos un punto en el cuarto cuadrante, corresponde a una coordenada en el eje X positiva, démonos cuenta que esos valores del eje X son positivos, y valores negativos del eje Y, ¿sí? Como lo teníamos anteriormente, no sé si nos, a ver, ¿cómo lo vemos acá? Miremos que en el punto A tenemos un valor positivo para el eje X y un valor positivo para el eje Y, entonces el punto A está en el primer cuadrante. El punto B tiene valores positivos para el eje X y un valor negativo para el eje Y, que corresponde al cuadrante número 4. El punto C tiene valores negativos tanto en X como en Y y corresponde al tercer cuadrante. Y el punto D tiene valores negativos del eje X y un valor positivo del eje Y, por lo tanto corresponde al cuadrante 2 o segundo cuadrante. Bueno, entonces, esta es la explicación de los 4 cuadrantes que hacen parte del plano cartesiano. Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud de lo que son estos 4 cuadrantes. Listo, entonces. No, señor. Bueno, entonces, como ya van a ser las 2:30, voy a dejar hasta ahí. La próxima clase les dejo el tiempo para que copien si quieren, o pueden ver la grabación para que a través de la grabación podamos ver o recordar cuáles son los 4 cuadrantes dentro del plano cartesiano y poder dibujarlo donde usted está tomando apuntes. Si no, entonces usted me dirá la próxima clase y le doy 2 minutos o 3 para que lo dibuje rápidamente, que eso es muy importante. Profe, Y que, señor. ¿usted podría hacer el favor de mandarme el video, por favor? Claro que sí. ¿Tú estás dentro del grupo que se llama Séptimo? Sí, señor. Bueno, yo cada vez que termino una clase, la envío al grupo que se llama Séptimo para que todos podamos acceder a ella. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Listo, José Manuel. Gracias. Entonces, muchachos, no sé si alguno tiene otra pregunta, alguna otra inquietud. No, profe. Listo, muchachos. Entonces, Alejandro, muchas gracias y a todos por haber participado de la clase del día de hoy. Dios mediante, nos veremos el próximo viernes a la 1:30. Y recuerden que yo esta clase la estoy grabando, entonces cuando